Seguimos con el resumen del libro El vino a dar libertad a los cautivos de Rebecca Brown. Ya había hablado en el anterior video de un resumen general del libro, donde rápidamente les contaba de qué se trataba y qué capítulos leer y qué peligros había. Ahora vamos a ir parte por parte del libro y capítulo por capítulo. Ahora empiezo con esta parte y con parte del capítulo 1. Esta parte es una advertencia que está al principio del libro para que a usted no le tome por sorpresa si empiezan a pasar cosas raras y sobrenaturales cuando empieza a leer este libro. Entonces la escritora o la autora empieza a decir esto, ¿no? Por ejemplo, que dice: este libro es uno de los libros más difíciles que hayas leído jamás. Satanás no quiere que leas este libro. Padre Celestial, te pido que escudes y protejas al que lea este libro y le des un claro entendimiento de lo que has querido que digamos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El propósito de este libro es mostrar las muchas maneras en que Satanás y sus demonios están activos en el mundo de hoy y cómo usted puede luchar eficazmente contra ellos y cómo puede liberarse de los lazos de Satanás. Satanás hará cualquier cosa para impedir que usted lea esto. Le afligirá con avasallador insomnio, confusión, interrupciones constantes y muchas otras cosas. El miedo es una de las principales armas de Satanás. Él se valdrá del miedo para no dejarle leer este libro. Rechace el miedo directa y audiblemente en el nombre de Jesucristo para vencerlo. Ore y pida protección si va a leer y tratar de entender lo que este libro contiene. Y en fin, podría leer toda la página, pero lo pueden leer ustedes. En sí, antes de leer cualquier libro, tendría que hacer esta oración y encomendarse a lo mismo que hacemos cuando leemos la Biblia. También no se lee la Biblia solo, ¿no? Se lee con la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos revele y nos lleve a toda verdad. Y para estar tranquilos, así, de simple. Así que bueno, ya hace esta oración y vamos a entrar directamente de lleno al libro. Empecemos con parte del capítulo 1 porque no sé si me va a dar el tiempo, pero resumiendo el capítulo 1 hasta donde llegue, empieza la historia con Rebecca Brown recibiéndose de la Facultad de Medicina y entrando a trabajar al hospital Memorial Hospital en Estados Unidos. Ella entra a trabajar y a hacer las prácticas de medicina y empezó a sentir, o sea, ni bien entró a este lugar, empezó a sentir una mala vibra, una pesadez, una tiniebla, algo que no lo podía describir, pero que los que somos espirituales y sabemos, percibimos estas cosas. Y ella sentía esa oscuridad en el lugar ya de entrada. Bueno, empezó a trabajar normal, como cualquiera que trabaja en un hospital. Y una noche llegó a emergencias un pastor joven que lo habían... ella no sabía que era pastor, pero cuando lo trató, cuando lo curó en emergencias, vio que el hombre claramente había sido torturado. Había sido cortado, quemado y que le habían clavado como clavos en las manos, en fin, un montón de cosas, y el hombre había llegado inconsciente. Ella intentó, o sea, se quedó inquieta por esta situación porque pensaba quién le hizo esto a este hombre. Entonces empezó a tratar de averiguar, a preguntarle a los policías que trajeron y lo único que decían era que era algo de un secuestro. Ella seguía como pensando este asunto y quería como averiguar más. En el medio de toda esta historia empieza a contar ella lo que fue su vida, su testimonio. Ella dice que creció en familia cristiana y que aceptó a Cristo y le entregó su vida a Jesús desde muy temprana edad, pero que nunca había tenido mucha salida social, que iba a una iglesia en la que ella se sentía rechazada, se sentía sola, sentía que no pertenecía a ese grupo y así creció, pero que a pesar de todo esto ella pudo tener una relación personal con Dios. Y cuando empezó a entrar en este hospital, empezó a
hacer lo que Dios le mostraba que tenía que hacer, ¿no? Porque como que Dios la guiaba, le decía ahora en esto, ahora en esta dirección, en esta otra dirección, y ella solo empezaba a obedecer. Y empezó a formarla a Dios para depender totalmente de Él, ¿no? O sea, cada vez más en Él. Y ella se daba cuenta que ella necesitaba de Él o sea, dependía de Él en cosas tan insignificantes como hasta dar una medicación. Porque un día le pasó que una vez había entrado un paciente con un tema cardíaco y ella le preguntó al paciente qué remedios tomaba. O sea, esta persona tenía como un dolor en el pecho y tenía la presión alta. Y le preguntó qué medicación tomaba y el paciente le dijo qué medicación tomaba y la dosis. Y ella le creyó y le dio la dosis pensando que esta persona tomaba esto. Y se equivocó, le dio de más y el paciente casi se muere. O sea, empezó a descenderle demasiado la presión y no podía recuperarse. A lo que el jefe le empezó a retar porque no podía confiar así en el paciente. Y esta medicación se daba progresivamente. Se tenía que acostumbrar el cuerpo a cierta dosis cada vez, si se elevaba como de a poquito, digamos. Pero ella le dio como mucho de golpe. Entonces, ahí cuando se dio cuenta de su error, se puso muy mal, se arrepintió y fue a la capilla de este hospital y se arrodilló y empezó a orar y a pedirle a Dios que por favor salvara la vida de este hombre, y Dios salvó su vida. Después de esta oración, de que ella se humilló y se arrodilló, salvó su vida. Después también había pensado en el transcurso de estos primeros meses que ella empieza a trabajar en este hospital, de que se daba cuenta de que había una resistencia muy intensa en contra del Evangelio y en contra de Jesús, porque habían puesto leyes y políticas restringiendo el Evangelio. O sea, estaba prohibido, por ejemplo, que haya Biblias, estaba prohibido que nadie, ni del personal ni externo, predicara el Evangelio. O sea, estaba prohibido. Y bueno, nada, en fin, o sea, como que no había posibilidad. Y ella empezó a ver esto de forma extraña, pero bueno, oraba a Dios y Dios un día le dio la indicación de que empezara a ir una hora más temprano al hospital para orar y empezar a disipar toda esa tiniebla que ella sentía. Y ella empezó a obedecer y empezó a orar en esa dirección que Dios le marcaba. Y ahí cosas empezaron a pasar. Y oraba en dirección a 2 versículos, o sea, usando 2 versículos. El primero que está en Números 10:35, que dice: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y también Ezequiel 22:30-31, que dice: y busqué hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, para que yo no la destruyere, y no lo hallé. Entonces ya empezó a ponerse en la brecha por ese lugar, por esa ciudad, por ese hospital. Cuando se estabilizó el hombre que había entrado a urgencias, que había sido torturado, pudo hablar con él y este le revela que era pastor de una pequeña iglesia cerca de ahí del hospital, y que ahí cerca de la iglesia de él había una comunidad de satanistas y que él había estado ayudando a varios de estas personas y había hecho que algunos aceptaran a Jesús como su Señor y Salvador, y a causa de esto lo habían querido matar, o sea, lo empezaron a perseguir, ¿no? Y un día lo agarraron, lo secuestraron y empezaron a torturarlo, ese día que entró a urgencias. Y cuando estaban por clavarlo en una cruz a modo de burla, justo llega la policía, alguien grita que llegaba la policía y desaparecieron todos, lo dejaron ahí y lo pudieron agarrar y llevar al hospital. Bueno, seguimos otro día con la parte 2.